Aquí tengo trinomio de la forma. Entonces, ¿cómo reconocer que sea un trinomio de la forma? La primera expresión, que es x, tiene que estar elevado a una potencia cuadrada. Vale decir, cuadrado puede ser a la 4, a la 6, a la 8, a la 10, etc. Que tenga una raíz cuadrada exacta, o sea, potencia cuadrada exacta. Luego, el segundo término tiene que tener la misma letra que está al principio, en este caso x, con el exponente disminuido en la mitad. Por ejemplo, aquí está el 2, la mitad es 1. Si aquí fuera 4, la mitad aquí tendría que ser 2. Si aquí fuera 6, la mitad aquí tendría que ser 3. Ya eso tenemos que ver siempre. Luego, el último término o el tercer término tiene que ser un término independiente. Vale decir, un número sin ninguna letra. Y los signos pueden ser positivos o negativos, no hay problema de eso. Entonces aquí, en la primera parte, vamos a practicar un poquito de reconocer si es o no es un trinomio de la forma. Por ejemplo, aquí tengo n, pero no está elevado a ninguna potencia cuadrada. Por lo tanto, esto no se puede aplicar como factorización. Aquí voy bien, el m está al cuadrado. En el segundo término está también la m, con exponente a la mitad 1. Pero esta n no está ni aquí ni aquí. Por lo tanto, tampoco se puede realizar. En aquí tengo a al cuadrado, está bien. En la segunda cantidad la a se repite con el exponente en la mitad 1. Y el tercero es un término independiente. Por lo tanto, este sí se puede aplicar como caso de factorización. Esta es la forma de reconocer entonces los casos de factorización. Ahora, ¿cómo se hace este caso de factorización? Se hace de la siguiente manera. El resultado lo vamos a descomponer o anotar en dos paréntesis de esta manera. Ahora, imaginariamente voy a sacar la raíz cuadrada del primer término. Entonces, raíz con potencia se van. ¿Qué me queda? Me queda la m. Esa m, entonces, lo voy a distribuir en ambos paréntesis. Segundo paso. Me fijo el signo del segundo término, que en este caso es menos. Este va a ir al primer paréntesis. Luego, el producto de los dos signos restantes, menos por más, va a ser menos, se coloca al segundo paréntesis. Entonces repetimos el proceso. Se saca la raíz cuadrada de m cuadrado, o digo m cuadrado, hay dos m's, lo distribuyo a ambos paréntesis. Luego coloco el signo del segundo término al primer paréntesis. Y luego multiplico los dos signos restantes. Menos por más es menos. Y eso iría anotado en el segundo paréntesis. ¿Esto para qué he hecho? Para cumplir la siguiente regla. Me dice que en un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, yo debo buscar dos números de tal manera que multiplicados me den la tercera cantidad, que sería más 15. Y como son signos iguales, que sumados me den menos 8. Vale decir, el segundo término. Entonces yo tengo que buscar dos números que me cumplan con los requisitos. ¿Cuáles serán? Ahora, si yo no puedo hacer ese cálculo, tendría que descomponer el 15 en factores primos. Entre 2 no se puede, entre 3 sí se puede. 15 entre 3 sería 5 y 5 entre 5 sería 1. Entonces el 15, esta cantidad de aquí, la última, se descompone en 3 y se descompone en 5. Por lo tanto, aquí tendría que ser sí o sí 5, 3. Comprobamos. Menos por menos es más. 5 por 3 es 15. Signos iguales se suman, se coloca el mismo signo y 5 más 3 es 8. Una vez que haya cumplido con estos parámetros, yo puedo decir que este es el resultado final de esa operación. A ver, vamos a hacer otro ejercicio ya para que quede más claro. Resultado entonces lo anoto en dos paréntesis. El c cuadrado entonces lo voy a distribuir a ambos paréntesis. Voy a colocar el signo del segundo término al primer paréntesis. Y el producto de más por más es más al segundo paréntesis. Aquí yo debo buscar dos números que multiplicados me den 3 y que como son signos iguales, que sumados me den 4. Eso, no hay más que descomponer, ¿no? El 3
Entonces 3 y 1. A ver, comprobamos. Más por más es más. 3 por 1 es 3. Signos iguales se suman. Coloco el mismo signo. Y 3 más 1 es 4. Entonces cumple con el parámetro. Por lo tanto puedo afirmar que es la respuesta correcta. Vamos con otro ejercicio entonces. Aquí yo tengo otro ejercicio. Lo mismo. El resultado yo sé que lo debo anotar en 2 paréntesis. Ahora el x cuadrado lo voy a distribuir a ambos paréntesis. Coloco el signo del segundo término al primer paréntesis y el producto de más por más es más al segundo paréntesis. Aquí yo tengo que encontrar dos números que multiplicados me den más 6 y como son signos iguales que sumados me den más 5. ¿Cuáles serán esos? 3 por 2, ¿no? Y los que no me están entendiendo, si no pueden encontrar los números, descomponen en la última cantidad. Entre 2, 3, entre 3 a 1. Entonces tienen que ser 3 por 2, no hay otra, ¿no? Entonces 3 por 2. Más por más, más. 3 por 2, 6. Signos iguales se suman, coloco el mismo signo y 3 más 2 sería 5. Por lo tanto, cumple con lo establecido. Vamos con el otro. Aquí yo tengo un ejercicio que está y al cuadrado está bien, pero está con la m, ¿no? Está medio raro esto. Entonces aquí yo sí o sí voy a aplicar la raíz cuadrada para que pueda entender qué es lo que está pasando. La raíz con la potencia se van a ir. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Y a la m. Esa y a la m, entonces lo voy a distribuir a ambos paréntesis. El segundo signo lo voy a colocar al primer paréntesis y el producto de menos por más es menos al segundo paréntesis. Entonces, debo buscar dos números que multiplicados me den más 20 y como son signos iguales que sumados me den 9. ¿Cuánto sería eso? Eso, muy bien. Entonces aquí sería 5 por 4. Por si acaso vamos a comprobar. Más por menos es más. 5 por 4 es 20, está bien. Signos iguales se suman, coloco el mismo signo y 5 más 4 es 9. Esto sería entonces la ejecución de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Está fácil, ¿no? Los que no entienden cómo encontrar los números, les repito, pueden descomponer el último término que es 20, el independiente. Entonces hago 2, 20 entre 2 sería 10. 10 entre 2 sería 5 y 5 por 1 es a 1. Entonces ustedes comprueban aquí, ¿no? Si yo juntaría este nomás, 2, y luego juntaría este es 2, 2 por 5, 10. 10 por 2 va a darme 20, pero 10 más 2 va a darme 12, no va a darme 9. Por lo tanto, voy borrando y voy buscando los términos que mejor se van a acomodar. Entonces, ¿qué pasa si yo junto 2 por 2, 4? Y lo multiplico por 5. 5 más 4 va a darme 9. Por lo tanto, los números son 5 y 4 que deben estar dentro del paréntesis, ¿no? Esa es la forma de poder encontrar a aquellas personas que no están entendiendo el proceso. Y los que quieren encontrar directamente, han visto que es muy fácil, no hay solamente un poquito de pensar y encontrar los números. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Es el mismo proceso que el anterior, solamente que una diferencia, miren. Aquí me está pidiendo o está diciendo que el x va acompañado de un número cualquiera. Mientras que en este caso de acá que hemos visto, no iba acompañado con ningún número, solamente va acompañado del 1. ¿No? Entonces la diferencia fundamental es esa, ¿no? Que en el trinomio de la forma, el caso especial, el x cuadrado va acompañado con... Ahora aquí hay dos formas de hacer el ejercicio. ¿Ya? Hay dos formas. En el texto está como aspa simple, pero yo generalmente utilizo el método general. ¿Por qué? Porque a veces encontrar en el aspa simple los términos que nos van a acomodar el resultado es un poco complicado, ¿no? Entonces vamos a ir por los dos métodos, pero ustedes van a escoger cuál puede más, cuál les sirve más y ustedes pueden aplicarlo seguramente en el examen. Cualquiera de los dos métodos va a estar permitido, válido, ¿ya? En algunos casos es bueno aplicar el aspa simple y en otros casos es bueno aplicar el método general, pues dependiendo al ejercicio que ustedes tengan. Ya, continuamos entonces. Aspa simple, voy a hacer el ejercicio, voy a copiarlo. Aquí dice
El ejercicio es 2m cuadrado más 3m y menos 2. En el aspa simple, lo que me está pidiendo el ejercicio es que la primera y última cantidad deben ser descompuestos. Cuando yo hablo de descomposición, me refiero a esto. Si yo tengo 4, por ejemplo, si lo quiero descomponer, puedo hacerlo en 2 por 2. Está descompuesto, pero sigue siendo 4. 2 por 2 es 4. Entonces a esto me refiero yo, descomposición, ya a encontrar factores que multiplicándose me den el mismo resultado. Entonces del 2m cuadrado voy a encontrar 12 factores que me ayuden con esto. Y lo mismo para el 2, voy a encontrar 2 factores que multiplicados me den la misma cantidad. Entonces, ¿cuáles serían estas dos cantidades? Por ejemplo, aquí yo tengo 2m cuadrado. Yo lo puedo descomponer en 2m y aquí en m. 1 por 2 es 2 y m por m sigue siendo m cuadrado. Aquí el 2 seguramente lo puedo descomponer en 2 y 1. 2 por 1 sigue siendo 2. Pero aquí tengo un problema, tengo un signo negativo. Yo lo puedo colocar a cualquiera, menos 2 por ejemplo. Ahora lo que se hace es aplicar las reglas del aspa simple. El aspa simple me dice que yo debo multiplicar en forma cruzada de esta manera. Entonces si yo multiplico, ¿qué va a salir? Más por más es más. 2m por 1 va a ser 2m. Aquí más por menos es menos. Y m por 2 para mí es 2m. Y yo tengo que hacer aquí la suma algebraica. Si no diferentes se restan, por lo tanto aquí va a salirme 0. Y la regla me dice que esto tendría que salirme para mí la segunda cantidad. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Entonces algo está fallando en esto. Es aquí un poquito el problema del aspa simple. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces como primer paso? Voy a tratar de cambiar lo que he hecho aquí, la descomposición, o en aquí, depende de ustedes. ¿Qué pasaría si yo esto lo descompongo al revés? Que yo lo descomponga en 1 por 2. Y este le coloco signo negativo. Menos por más menos, 1 por 2 sigue siendo 2. Y nuevamente hago la multiplicación. Entonces, visto que esto no me sirve, pues lo voy a borrar. Y hago nuevamente la multiplicación. Entonces, más por más es más. 2m por 2 sería 4m. Más por menos sería menos. Y m por 1 sería para mí m. Aquí signos diferentes se restan, se coloca el signo del mayor. 4 menos 1 sería 3. Y anoto la misma parte literal. Ahora miren, sí he conseguido llegar al segundo término. Una vez que haya logrado alcanzar el segundo término, entonces yo anoto los resultados. Igual lo anoto en 2 paréntesis de esta manera. En el primer paréntesis voy a anotar esta primera combinación de aquí, esta primera fila, que sería 2m y luego sería menos 1. Y luego en otro paréntesis las cantidades de abajo, que son m y más 2. Y este sería para mí entonces el resultado de esa operación. Ahora vamos con el método general. Este método general aplica los pasos del anterior caso que hemos llevado. Aquí anotaré el ejercicio entonces, es 2m cuadrado más 3m y menos 2. La regla me dice que yo debo utilizar este primer número que está aquí y sacarlo afuera, imaginariamente, para multiplicarlo con ese número todas las cantidades. Eso me dice la regla. Entonces si hago yo 2 por 2 sería 4m cuadrado. Pero como yo necesito tener esta forma, x cuadrado más bx más c, porque quiero llegar a la forma primera que hicimos. Entonces para llegar a esta forma yo lo escribo de esta manera. No voy a escribir 4, sino voy a escribir 2m y todo esto lo voy a elevar al cuadrado.
Esto para obtener un solo valor. Ahora, si yo hago 2 al cuadrado, va a ser 4 y m al cuadrado va a ser m cuadrado. Lo mismo que multiplicar 2 por 2, 4, m cuadrado. Para el segundo término, el 3 lo voy a separar de la m y en su lugar le voy a colocar al número que estoy multiplicando, que en este caso es el 2. Entonces aquí sería 2m. Lo mismo, ¿no? 2 por 3 es 6m y 3 por 2 sigue siendo 6m. En la última cantidad sí o sí voy a multiplicar. Entonces 2 por 2 va a ser 4. Y miren, ya obtení el mismo valor como si fuera x y x. Y aquí entonces aplico la regla que aprendimos hace un momento. Voy a descomponer en 2 paréntesis. El 2m cuadrado voy a distribuir a ambos paréntesis. El segundo signo lo coloco al primer paréntesis. El producto de más por menos es menos al segundo paréntesis. Ahora aquí tengo que buscar dos números que multiplicados me den 4 y como son signos diferentes que restados me den 3. ¿Cuáles serían estos? Aquí puede ser 4 y 1 o no. A ver, comprobemos. Más por menos, menos. 4 por 1, 4. Signos diferentes se restan, se coloca el signo del mayor. Y 4 menos 1 sería 3. Entonces está comprobado. Ahora aquí, algo muy importante que hacer es notar, jóvenes. Ustedes no pueden colocar los números donde sea. ¿Qué pasaría si yo lo coloco aquí el 1 y aquí el 4? Más por menos es menos, está bien. 1 por 4 es 4, no hay problema. Pero aquí habría el problema. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. En este caso es menos y aquí es más. Por lo tanto, esta combinación no me sirve. Entonces tengo que tener cuidado también en obtener el mismo signo. Dime. Eso. Entonces aquí tendría que ser 4 y 1, ¿no? Es muy importante que cuidemos eso. Más por menos es menos. 4 por 1 es 4. Signo del mayor es más. Eso sí está correcto. Y 4 menos 1 es 3. Pero no acaba aquí. ¿Por qué no acaba esto aquí? Porque si yo me fijo y yo he hecho un artificio matemático, he multiplicado por 2 para poder obtener este tipo de expresión. Pero este 2 no está dentro de la expresión. Por lo tanto, no es la expresión original. Entonces yo digo, si he multiplicado por 2, para que no varíe nada, yo lo tengo que dividir entre 2. Para que no pase nada. Entonces hago eso. Lo divido entre 2. ¿Ya? Para que me entiendan mejor. A ver, ¿qué hago? En matemáticas lo siguiente. Yo tengo un 2. Pero por diferentes motivos yo necesito esto que sea 4. Entonces lo convierto a 4 multiplicando por 2. Pero esto no es real, no existe. Yo lo he hecho para poder hacer un ejercicio. Entonces para que no varíe esto, si estoy multiplicando, yo lo tengo que dividir. Por lo tanto, al final, si yo divido esto, va a seguir siendo el 2 que yo tenía al principio. Lo mismo, yo tengo un 2, por ejemplo, o un 3, y yo quiero que este sea un 2. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por conveniencia, lo voy a restar a menos 1. 3 menos 1 es 2. Pero al final, para que no varíe, si es restado, lo tengo que sumar. Operación contraria. Cosa que 1 menos 1 sería 0 y sigue siendo 3 al final. Lo que tengo que cuidar siempre es eso, ¿ya? Que si al principio multiplico, al final tengo que dividir. Si al principio voy a sumar, al final tengo que restar para que no pueda cambiar la expresión original. Ahora en este caso, como he multiplicado por 2, yo tengo que dividir entre 2. Ahora 2 entre 2 se divide, 4 entre 2 se divide, está bien, 2 entre 2 se va a dividir, pero este 1 entre 2 no se va a poder dividir exactamente. Por lo tanto voy a descomponer el 2. El 2 se descompone solamente en 2 y 1. Por lo tanto aquí coloco un 1. 2 por 1 sigue siendo 2. Pero ¿qué he logrado? El 2 se divide entre 2, el 4 se divide entre 2 y este paréntesis se divide, 2 entre 1 se divide y 1 entre 1 se divide. Vale decir que este paréntesis se divide con 2 y este otro paréntesis se divide entre 1. 2 por 1 sigue siendo 2.
Entonces, ¿qué es lo que quedaría aquí como resultado final? Quedaría lo siguiente. Voy a descomponer en dos paréntesis y anoto 2 entre 2 a 1, me queda una m, luego más 4 entre 2 sería 2, este paréntesis con 1, toda cantidad dividida entre 1 me va a dar la misma cantidad. Y este sería para mí entonces el resultado. Y si ustedes se fijan, por cualquiera de los dos métodos va a salir lo mismo. Solamente tendrían ustedes que escoger cuál pueden más o cuál les parece más cómodo para poder realizar. Pero nuevamente repito, cualquiera de los dos métodos es aceptable para hallar el mismo resultado. Aquí otro ejercicio hacemos, ¿ya? Vamos a ver si con esto surgen preguntas. Lo mismo vamos a hacer por dos formas. Vamos a hacerlo por el método del aspa. Y en este otro lado vamos a hacer por el método general, ¿ya? Les digo, cualquier método es válido. Depende de ustedes cuál van a usar. Vamos a copiar el ejercicio. Para mí es 30m cuadrado más 13m y menos 10. Entonces les dije que el primer término yo debo descomponerlo en 2 y el 10 también debo hacer su descomposición en dos términos. Entonces el 30 se puede dividir entre varias maneras, ¿no? 6 por 5, 15 por 2, 30 por 1, etc. Voy por orden, a ver. Voy a hacer 5 y por 6. M cuadrado va a ser m por m. Ya descompuesto. 5 por 6, 30 y m por m, m cuadrado. El 10 lo mismo, se puede descomponer en 2 por 5, en 10 por 1. Empezaré por el principio, voy a hacerlo por 5 por 2. Como tengo un negativo, le colocaré esto, más por menos es menos, y 2 por 5 es 10. Ya he hecho la descomposición. Ahora lo que voy a hacer es aplicar el método del aspa simple, vale decir que voy a multiplicar en forma de aspa o forma cruzada, como quieran llamarlo. Y hago lo siguiente, más por más es más, 5m por 2 va a ser 10m, más por menos es menos, y 6 por 5 es 30 y m. Aquí signos diferentes se restan, del mayor menos, y 30 menos 10 me da 20m. Recuerden que esta cantidad debe ser idéntica al segundo término, estamos lejos de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente, prueba y error. A ver, primeramente cambiaré el orden de estos y si no resulta tendré que hacer otro tipo de descomposición, 10 por 1, o intentaré con otros términos, ¿ya? Eso es un poquito lo moroso de este caso de aspa simple, es tratar de encontrar los números exactos. Hicimos 5 por 2, ¿verdad? Aquí hagamos, a ver, 2 por 5. A ver qué nos sale. Y aquí le coloco el negativo. 5 más por más es más. 5m por 5 es 25m. Más por menos es menos. 6m por 2 es 12m. Aquí signos diferentes se restan, del mayor más. Y 25 menos 12 sería para mí 13m. Ahora sí, he logrado encontrar el segundo término. Una vez que haya hecho esta comprobación, lo único que me queda es anotar esto en dos paréntesis. En el primer paréntesis anoto esta fila de acá, que sería 5m menos 2. En otro paréntesis la fila de acá, que sería 6m más 5. Con sus propios signos. Este sería para mí el resultado entonces de esta expresión realizada por aspa simple. Y ahora vamos a hacer el otro, ya, por otro método. Entonces va a ser 30m cuadrado más 13m y menos 10. Entonces, sin hacer mucho protocolo, yo sé que la primera cantidad lo debo elevar al cuadrado. Por lo tanto, 30m va a ser al cuadrado. Luego,
En la segunda cantidad, al 13 lo separo de su parte literal que es m, y en vez de eso le voy a colocar la primera cantidad. Entonces esto quedaría como 30m. Y finalmente en el último término sí tengo que multiplicar 30 por 10. 3 por 1 para mí es 3. ¿Cuántos ceros hay? 1 y 2 ceros, por lo tanto va a ser 300. Eso sería para mí. Ahora voy a aplicar la regla entonces del anterior caso, que me decía que yo debo descomponer en dos paréntesis. El 30m cuadrado lo voy a distribuir a ambos paréntesis. El segundo signo lo coloco al primer paréntesis y el producto de más por menos al segundo paréntesis. Aquí me pide que encuentre dos números que multiplicados me den menos 30 y que sumados me den 13. Como es un número muy grande, yo tengo que descomponer seguramente. 300 entonces. Entre 2 será 150. Entre 2 va a ser a 75. Entre 3 se puede todavía. Aquí 3, 75 entre 3 a 25. Ya no se puede entre 3, entonces a 5. 25 entre 5 a 5. Y 5 entre 5 a 1. Entonces voy aquí juntando los términos que me pueden servir. A ver, si yo junto estos dos, va a ser 2 por 2 va a ser 4. Estos 3, 5 por 5, 25, por 3, 75. 75 menos 4 no va a darme 13. Por lo tanto, esta unión no me sirve. Y voy así haciendo por partecitas hasta que alcance el número. Entonces aquí, estos tres juntaré. 2 por 2, 4. 4 por 3 es 12. Luego estos dos. 5 por 5 es 25. Y 25 menos 12 sí va a darme 13. Por lo tanto, los números son 25 y 12. Ustedes pueden calcular. Pueden multiplicar 25 por 12. Es verdad, 300 sí o sí. Porque he hecho una descomposición del mayor más. Y 25 menos 12 es igual a 13. Ahora vamos con la parte que es esencial, que no debo olvidarme. Yo he multiplicado al principio por cuánto, por 30. Por lo tanto, para que no varíe, yo tengo que dividir toda esta expresión también entre 30. Entonces multipliqué por 30, aquí tengo que dividir entre 30. Ahora 30 entre 30 si se divide, 25 entre 30 ya no voy a poder dividir exactamente. Lo mismo 2 entre 30 no voy a poder dividir exactamente. Por lo tanto, este 30 lo tengo yo que descomponer. Se puede descomponer, por ejemplo, en 6 por 5. Pero tampoco el 12 va a poder dividirse entre 5. Entonces tendría que ser al revés tal vez, ¿no? Tendría que ser la descomposición en 5 por 6. Y así voy a lograr dividir exactamente. Anoto entonces el resultado igual en dos paréntesis y realizo la división. Entonces este paréntesis con el 5 y este paréntesis con el 6. 30 entre 5 para mí es a 6. La m se queda nomás. Más 25 entre 5 es igual a 5. 30m entre 6 o 30 entre 6 primeramente es a 5. La m se queda nomás. Menos. Y 12 entre 6 es igual a 2. Este sería para mí el resultado. Si ustedes se fijan, los resultados son idénticos. Por lo tanto, también está comprobado que cualquier método es válido.